Para nosotros estos espacios son vitales. Y entiéndase la palabra vital como vital. Porque, a ver, ustedes conocen una cara de lo que está pasando en Venezuela. Una cara que es como una gota de agua, todos los días cae. Nosotros siempre hacemos el comentario, yo les aseguro a ustedes que ustedes desconocen el nombre del presidente de Guatemala, y es un país fronterizo suyo, pero conocen al presidente de Venezuela. Saben quién es, cómo se mueve, cómo hace, cómo actúa. Y es porque efectivamente existe una intencionalidad, así lo creemos, de tergiversar la realidad de Venezuela. Es una intencionalidad que no es nueva. El pasado 2 de febrero la Revolución Bolivariana cumplió 20 años por mandato popular ejerciendo el gobierno en Venezuela, gracias. Y parte de las conclusiones que uno saca cuando hace un recuento histórico de nuestra revolución, del proceso político de transformación que las y los venezolanos decidimos darnos ese diciembre del año 98 y aquel 2 de febrero del año 99, cuando asumió la presidencia el comandante Chávez, es que han sido 20 años de constante saboteo, de constante boicot, desestabilización, por parte no solamente de los sectores históricamente acaudalados y privilegiados en Venezuela, sino también por parte de los poderes establecidos sobre todo en el hemisferio occidental, y sin ponerle tanto adorno del imperialismo norteamericano, pues, de sus transnacionales, del establishment que actualmente gobierna y ha gobernado en ese país. Haciéndoles un recuento rápido, ustedes recordarán, en el año 2002 el presidente Hugo Chávez fue objeto de un golpe de estado, estuvo secuestrado 47 horas, lo rescató el pueblo venezolano junto con una fracción del ejército. En el año 2004 se empezaron a gestar los primeros embriones de lo que nosotros llamamos en Venezuela las guarimbas, que son protestas excesivamente violentas, no violentas, excesivamente violentas, y eso llevó a la convocatoria del primer referéndum, el primer referéndum revocatorio que se realizara en América Latina y el Caribe, el cual ganó el comandante Chávez. Es decir, nosotros hablamos de ese referéndum no como un referéndum revocatorio, sino como un referéndum reafirmatorio, porque el pueblo venezolano reafirmó la condición de presidente del comandante Chávez. Y bueno, así hemos estado transitando. Las razones, si uno ubica lo que dicen los intelectuales, estudiosos del área, hablan de que Venezuela tiene una importancia geopolítica y geoestratégica que no solamente está determinada por la presencia de enormes yacimientos de petróleo, que son muchísimos, es la primera reserva certificada del planeta, sino de otros minerales, sobre todo los que llaman minerales estratégicos para esta cuarta revolución industrial, que es la de la nanotecnología, telecomunicaciones, que es coltán, torio, litio. Venezuela también tiene muchísimo de eso, y vale reseñar que apenas en estos 2-3 años, 2017, 2016 para acá, es que se están empezando a explotar, ¿no? Pero no solamente eso, sino que bueno, ustedes si cierran los ojos y se ubican en un mapa de América Latina y el Caribe, pensando de México hacia abajo, Venezuela está en el norte del sur, ¿no?
Somos un país que comparte, que tiene, si no me equivoco, 2.300 kilómetros de costa caribe. Tenemos salida al mar Atlántico, al océano Atlántico, perdón. El mar Caribe, nuestro mar territorial nos permite tener fronteras con Estados Unidos. Nosotros tenemos fronteras con Puerto Rico, fronteras marítimas. Y bueno, le cito un ejemplo puntual. A este señor se le considera uno de los padres de la geopolítica moderna, un gringo que se llama Spigman. Este señor hablaba del mar Caribe como el mare nostro gringo, el mar nuestro de los Estados Unidos. Pues Estados Unidos piensa, dentro de su concepción geopolítica, al mar Caribe como un mar interior, como un lago de ellos. Y ellos hablan que hay 3 países que hay que controlar en esa región. Uno es México, otro es Colombia. Le estoy hablando de Spigman, esto lo pueden ubicar, esto es del año 1945, 1946. Otro es Venezuela y otro es Colombia, que es fundamental estos 3 países para controlar el Caribe. Y bueno, resulta que a partir del año 99, en pleno patio trasero, surge un gobierno, yo lo calificaría nacional popular, un gobierno antineoliberal. El comandante Chávez se declaró socialista, si no me equivoco, en el año 2006, pero bueno, desde el año 99 su proyecto de gobierno, el proyecto que enarboló la revolución bolivariana, fue un proyecto netamente antineoliberal, que apelaba al rescate de las empresas públicas, que apelaba al rescate del Estado como ente dinamizador de la economía nacional, y eso generó toda una suerte de inconveniente que nos ha traído a lo que nosotros estamos pasando hoy. Con esta introducción lo que les quiero decir es que pensar que lo que está pasando hoy en Venezuela es algo coyuntural es no tener una dimensión amplia de lo que fue y será la revolución bolivariana. Lamentablemente, pues bueno, varias cuestiones incidieron. En el año 2013, el próximo martes, se cumplen 6 años de la siembra del comandante Chávez. En marzo del 2013 el comandante Chávez muere. Y la apuesta de todo el establishment regional, no solamente venezolano, regional y mundial, era que como Chávez era un autócrata, como Chávez era un tipo que creía poco en la democracia, la revolución se iba a caer porque él tenía controlado todo. Y sin Chávez no había revolución bolivariana. Y resulta que la fiesta se les aguó, porque no solamente en las elecciones que se convocaron, y esto es importante tenerlo, guárdenlo por ahí, el comandante Chávez muere el 5 de marzo del año 2013, y el 14 de abril, 20 días después, se estaban realizando nuevas elecciones. Le digo esto porque una condición que ha sido característica del proceso político venezolano es el llamado a las elecciones. Es decir, a la fecha nosotros hemos realizado 25 elecciones. A la fecha, en 20 años de revolución, se han realizado 25 elecciones de todo nivel: elecciones presidenciales, referéndum consultivo, referéndum revocatorio, elecciones regionales, elecciones municipales, elecciones a concejales, elecciones... Bueno, esas elecciones las gana el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril, unas elecciones que son catalogadas por nosotros como unas elecciones muy difíciles. Yo no sé si ustedes recuerdan las imágenes. En Venezuela cayó un manto de tristeza bárbaro, y bueno, ir a votar por el presidente Nicolás no era un acto, ¿cómo les digo?,
era un acto como de compromiso, más que de alegría, porque bueno, pues, teníamos que garantizar la continuidad del proceso, ¿no? Y nadie apostaba a que el presidente Nicolás pudiera mantenerse, ¿no? Figúrense ustedes que las elecciones se realizan el 14 y el 15, es decir, un día después, ocurren las primeras guarimbas en el periodo presidencial de Nicolás. Un llamado hizo el candidato perdedor, Enrique Capriles, a descargar la arrechera. Arrechera en Venezuela es rabia, una mala palabra, una vulgaridad, pero es muy común en Venezuela, se utiliza mucho. Y entonces llamó a descargar la arrechera porque habían perdido. Y esa primera protesta dejó 20 personas muertas. Valga destacar, chavistas. Eso pasó un día después de las elecciones del año 2013. En diciembre de 2013, esas elecciones fueron en abril, en diciembre de 2013 se llaman a unas elecciones a gobernadores. Y el chavismo gana, de 23 gobernaciones que se estaban disputando, gana 20. Gana aproximadamente el 80% de las gobernaciones. Y en febrero del 2014, es decir, 2 meses después de las elecciones a gobernador, inicia la primera versión concreta de las guarimbas, año 2014, con una llamada fórmula La Salida. Esa protesta dejó 140 muertos en Venezuela y 800 heridos. Les estoy hablando de violencia política. Violencia política porque no acceden a los cargos de elección popular por la vía que es la vía electoral. El país duró por lo menos 3 meses en protesta. Estoy hablando del año 2014. Eso genera una desestabilización. Es decir, un país necesita de paz social, de estabilidad para andar, para resolver los problemas internos del orden económico, para resolver situaciones en el orden social, en el orden político. Pero lo cierto es que en esos 6 años de gobierno, el presidente Nicolás Maduro no tuvo la oportunidad de contar con una oposición democrática que aceptase las leyes del juego que no coloca el presidente de la República, sino que están contemplados en la Constitución Nacional. Y esas guarimbas de 2014 se reeditan en el año 2017, dejando otro centenar de muertos. Y generando muchísima más presión al orden y a la estabilidad política, social y económica del país. Sobre Venezuela, y tomando lo que comentaba el diputado ahorita sobre Venezuela, y estaba haciendo unas anotaciones acá, se ha conformado a nivel mediático 2 narrativas que yo creo que concentran el grueso de lo que ustedes y el mundo creen conocer de Venezuela. La primera narrativa es que en Venezuela hay una dictadura y una represión constante contra el pueblo venezolano. Esa es la primera, es el primer metarrelato que se pone. Y que como es una dictadura y reprime a los pobres venezolanos, es necesario que la comunidad internacional actúe. El segundo metarrelato, un poco relacionado con el primero, es el de la crisis humanitaria. Venezuela es un país con una crisis humanitaria sin precedentes en la región, y hay que intervenir por eso, ¿no? Pero estas narrativas que se crean sobre Venezuela invisibilizan, y ahí está el detalle.
la narrativa de la dictadura-represión invisibiliza que Venezuela, como les comentaba, en los últimos 20 años ha tenido 25 elecciones. Que en el año 2008, el presidente de la fundación Jimmy Carter, es decir, Jimmy Carter, expresidente gringo, catalogó al sistema electoral venezolano como el más perfecto, de una evaluación, me parece que hizo, de 80 sistemas electorales. Y él lo decía, es el más perfecto porque tienes la posibilidad de auditar las elecciones antes, durante y después de las elecciones. Voy a hablarles de las virtudes del sistema electoral que existe en mi país. Es un sistema electrónico. Son máquinas tipo tablet, que le aparece esa boleta electoral que existe en países, que es una boleta física que se deposita en una urna, en una caja. En Venezuela es una tabla en donde está esa boleta y la persona marca la opción con un teléfono celular. Y hay una máquina que imprime un papelito. Ese papelito que le imprime, usted, el lector, lo coteja con lo que yo seleccioné en la pantalla con mi papel. Es el que yo escogí, lo dobla y lo mete en la caja, en la urna electoral, no sé cómo le dicen aquí. Eso es una auditoría. Pero es que para yo poder desbloquear esta pantalla, previamente paso por otro sistema de huella dactilar. Es decir, la posibilidad de voto que yo tengo en Venezuela está dado por mi huella dactilar. Yo, para poder votar, previamente paso por una máquina, coloco mi huella dactilar, se desbloquea esta pantalla, voto, agarro mi papelito, lo meto en la urna y me voy. Ese sistema impide, miren, vengan los rusos, vengan los chinos, vengan los gringos, impide que una persona pueda votar 2 veces, por ejemplo. Impide el asunto en Venezuela lo llamaban el cuento de la papeleta, que se metan papeletas de electores. Se roban la papeleta. Imposible. La operación Tamal. Imposible. En Venezuela eso es impensable. El único órgano que puede dar algún resultado, y da un resultado, es el Consejo Nacional Electoral, y lo da cuando las tendencias son irreversibles. Estamos hablando cuando ya la diferencia del que está siendo ganador, por más que queden los votos, que todos los votos que quedan por contar sean para él no va a poder alcanzar la primera opción. Nosotros le decimos cuando es una tendencia irreversible. Las 25 elecciones de Venezuela han tenido observadores internacionales de las más diversas tendencias y afinidades políticas, desde China hasta Estados Unidos. A la única organización que, por la condición en la que ella exige la participación, es a la Organización de Estados Americanos. Pero la UNASUR participó en elecciones, la CELAC ha participado como acompañante internacional. Hay una organización que se llama la CELA, que es el Consejo Electoral Latinoamericano, que aglutina a ex representantes de los diferentes órganos electorales en Venezuela. Entonces, a pesar de esa realidad objetiva, comprobable, que ustedes pueden revisar, ustedes se meten en Consejo Nacional Electoral Venezuela y les aparece todas las elecciones que nosotros hemos realizado. Pueden buscar incluso en mi mesa. Yo voto en el Distrito Capital, Parroquia San Juan, Colegio República del Ecuador, Mesa 4. Yo puedo ubicar ahí, ahorita no tenemos computadora, pero yo puedo ubicar ahí quién ganó en las elecciones pasadas del 20 de mayo, quién ganó en las elecciones pasadas de, no sé, en las del 2013,
con cuánto ganó, si fue que ganó el comandante Chávez en el 2006. Es decir, es una base que está ahí comprobable. Esta narrativa de dictadura-represión invisibiliza eso. Y entonces Nicolás es un dictador. Ajá, pero ¿cuál es la condición para que una persona sea dictador? Que se autonombre, ¿no? Que se imponga a través de un golpe de Estado, de acciones de hecho. Y eso no ocurrió en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro salió electo el 20 de mayo de 2018 en unas elecciones, como lo contempla la Constitución venezolana, libres, universales, directas y secretas. Esas son las características del voto en Venezuela. El voto en Venezuela no es obligatorio, como en otros países. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, Brasil, en donde si usted no va a votar, usted se le pone una multa. En Venezuela no. En Venezuela, si el diputado no quiere ir a votar, porque no quiere ir a votar, prefirió quedarse en casa, no está conforme con las opciones políticas, él puede abstenerse. Pero la abstención no puede ser considerada, o no puede ser un argumento para apelar un desconocimiento de elecciones. Eso tiene que estar claro, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con 6.200.000 votos. Eso es el 62% aproximadamente de las personas que votaron ese día. 9.900.000 venezolanos, casi 10 millones. Y representa un 36% del padrón electoral general. Es decir, en Venezuela se había convocado la participación de 20 millones de venezolanos para que ejercieran su derecho. Y participaron 9.800.000, 9.900.000. Fue una participación del 47%. El argumento que utiliza la oposición, los gobiernos que integran el Grupo de Lima, en su mayoría, que desconocen hoy al presidente Nicolás Maduro, dicen que esas elecciones no son válidas. Pero aquí entonces nos metemos en temas delicados de política internacional, porque ¿quién es quién para decir que una elección en un país determinado es válida o no es válida? A ver, les estoy hablando de que fue una elección que tuvo observadores internacionales, fue una elección que contó con varios candidatos, 5 candidatos, entre ellos un candidato súper conocido de la oposición, un señor llamado Henry Falcón, gobernador del estado Lara como por 3 periodos, una persona antichavista declarada y confesa. Él participó en las elecciones y perdió. Omitiendo esos detalles, ningún país se puede abrogar el derecho de decir tus elecciones son válidas o no, porque la validez de una elección la da la Constitución. Si se cumple, ¿cómo diríamos?, el rito republicano para las elecciones y se garantiza que el órgano electoral las convoque, que el voto sea automatizado, que exista nadie es qué, luego nadie es quién para decir esas elecciones son válidas o no. Pero bueno, eso hoy se está intentando con Venezuela. Se está desconociendo no solamente la voluntad de esos 6 millones de electores, 6.200.000 que votaron por Nicolás, sino de los más de 9 millones que votaron en las elecciones, ¿no? Se dice que la única institución, en Venezuela legítima es la Asamblea Nacional. Pues ese mismo sistema electoral, esas mismas máquinas electorales, esas mismas autoridades electorales, las mismas que garantizaron las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2015 y que ganó la oposición, es el mismo órgano electoral que organizó las elecciones de mayo de 2018. No hay ningún cambio.
No son más circuitos, menos circuitos, no. El único cambio que hubo es que la oposición no quiso participar en las elecciones de mayo, o una parte de la oposición, porque otra parte sí participó. No quiso. Y ojo, es una actitud recurrente. En el año 2005, la oposición en las elecciones parlamentarias no participó y el chavismo ganó los 165 escaños. En las elecciones a gobernadores del año 2010, no quisieron participar y ganó el chavismo todos los estados. Entonces, la narrativa de dictadura, cuando uno empieza el ejercicio crítico, se cae. Y en definitiva nos damos cuenta que el que pretende ser presidente de transición es el que efectivamente está tomando características de dictador. Pero no, el dictador es Nicolás, ¿no? Por ahí había... no me voy a meter en esas aguas. Pero es un tema de cómo deformo la realidad. Y usted ve al señor este que se autoproclamó presidente con la Constitución y estamos siguiendo el artículo 233 que nos permite... No, usted busca en la Constitución venezolana y la palabra gobierno de transición no existe. No existe presidente interino. No existe presidente de a ratico, no. En Venezuela el artículo 233 habla de faltas absolutas del presidente. ¿Y qué ocurre en esa falta absoluta? Las faltas absolutas del presidente en Venezuela, insisto, en Venezuela, yo no sé cómo es en Brasil, yo no sé cómo es en Argentina, cómo es en Colombia, pero en Venezuela la falta absoluta del presidente la asume el vicepresidente que lo nombra el presidente, cuando la falta es después de la mitad del mandato, ¿no? O el presidente de la Asamblea Nacional, siempre y cuando se cumpla con el concepto de falta absoluta. ¿Cuándo hay falta absoluta de presidente en Venezuela? Cuando él muere. El presidente Nicolás no ha muerto. Cuando lo juzga el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que sea, cuando lo declaran incapaz mentalmente, o cuando no puede, no, esas son las tres características, no, lo que define la falta absoluta en Venezuela. Ninguna de esas tres características se da hoy, pero bueno, tenemos un autonombrado que él dice que él es presidente de Venezuela y bueno, y en Venezuela hay una dictadura, ¿me entiendes? Vuelvo y les digo, el año pasado, solamente el año pasado hubo elecciones en mayo y en diciembre. El año antes pasado y en diciembre. En 2 años en Venezuela se han realizado 4 elecciones de distinto nivel: elecciones a alcalde, elecciones de gobernador, elecciones a consejos municipales y elección de presidente de la República. Y entramos ahora en el tema de la ayuda humanitaria, la otra gran narrativa, ¿no? Cuando uno escucha de que Venezuela representa la crisis humanitaria más grande jamás vista en el continente latino-caribeño en sus 5.000 años de historia, uno dice, coño, ¿y qué pasa con Haití? ¿Me entienden? Es decir, no solamente en derecho internacional, en la política, en la sociología, en la vida diaria, uno tiene que tener cuidado con los conceptos que utiliza. Venezuela tiene una crisis económica y que podemos hablar de las consecuencias de esa crisis, ¿me entienden? Pero no una crisis humanitaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa narrativa de crisis humanitaria invisibiliza las causas de la crisis económica. Es decir, nos quedamos en que, mira, en Venezuela no se consiguen los sartán. No se consigue. Insulina no se consigue tampoco. Y tú quieres ir a comprar pan y no hay trigo.
pero no te muestra, por ejemplo, les comento, que solamente en las sanciones recientes, creo que fue el 24 de enero, Venezuela perdió por esas sanciones más de 40.000 millones de dólares. Así. 40.000 millones de dólares, si yo no me equivoco, representan el Producto Interno Bruto de un país como Uruguay, de un año. Y nosotros nos perdimos en un día. Confiscaron Citgo, una empresa, una refinería que tiene PDVSA en Houston, que opera en toda la zona del Golfo, valorada en 30.000 millones de dólares, 5.000 gasolinerías en Texas, Arizona, Luisiana. Pero eso no lo dice la prensa. En Venezuela hay una crisis humanitaria. A Venezuela no se le confiscó Citgo. Se le confiscaron bienes valorados en 7.000 millones de dólares. Bienes puede ser desde el carro hasta las gasolinerías que tienen. Van 37.000. Y producto de esas sanciones se está impidiendo que PDVSA, pulmón, corazón y cerebro del Estado venezolano, porque el Estado venezolano es un Estado que especializó su economía en la explotación, distribución y comercialización del petróleo, 11.000 millones de dólares. Venezuela va a dejar de percibir por esas sanciones, por esa sanción, les estoy hablando de una, y van más de 7 rondas. Por esa sola sanción, Venezuela está dejando de percibir 11.000 millones de dólares. Un dato concreto, búsquenlo. No me crean a mí. No me crean a mí, búsquenlo. El New York Times publicó una noticia que decía: las sanciones van a afectar aún más al pueblo venezolano. No a Nicolás, no, es al pueblo venezolano. ¿Y cómo lo afecta? Como lo viene afectando desde hace 4 años, cuando Barack Obama colocó el andamiaje. Yo no sé si recuerdan aquel decreto que catalogaba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Vaya paradoja, ¿no? Estados Unidos es la principal potencia nuclear del planeta. Venezuela, un paisito, es una amenaza. Pero ese decreto posibilitó lo que está ocurriendo. Y se entiende, Venezuela hoy en día no puede realizar comercio con dólar, con el dólar americano, no lo puede realizar. Solo en el año 2017 Citibank, Commerzbank, HSBC, todos grandes bancos del sistema financiero internacional bloquearon y congelaron cuentas de Venezuela. Hacer una transferencia, por ejemplo, a la India para comprar los sartán, imposible. Tienes que empezar, nosotros le decimos tercerizar, que es darle vuelta. Yo le doy al diputado, el diputado le da a la compañera al compañero, y entonces después llegan al comprador. Aquí es como triangular. Eso aumenta costos, aumenta tiempo y constituye, por Dios, en una injusticia del sistema internacional bárbaro. Ojo, y no es Venezuela nada más, Cuba tiene 60 años bloqueada. 60. Que bueno, en 60 años han podido desarrollar todo un aparato industrial en la medida de sus posibilidades, pero eso es una realidad. El bloqueo a Cuba existe y eso hay que denunciarlo. El bloqueo económico y financiero contra Venezuela existe, pero los medios no lo muestran, no lo dicen. A ustedes le dicen que hay en Venezuela una crisis humanitaria y que hay muchos venezolanos saliendo
de la dictadura, que están pasando hambre. Pero por ejemplo, no hablan de los migrantes centroamericanos, de los migrantes ecuatorianos. Por ejemplo, yo eso se lo quiero mostrar. Hay un documental ecuatoriano que se llama El feriado bancario, que narra esta crisis económica que hubo, creo que fue cuando Yamil Maguab, cuando se dolarizó. Ustedes saben que Ecuador tenía una moneda que se llamaba sucre, y entonces, bueno, hubo todo un problema de megainflación, y una de las medidas que adoptó, digo una porque fueron un montón de medidas que adoptó el Ejecutivo ecuatoriano en ese momento, fue la dolarización. Y la dolarización fue un proceso espeluznante. Fue algo así como que hoy cerraron los bancos dejaron de operar, creo que por una semana o semana y media, y después cuando abrieron, se había realizado toda una conversión de sucres a dólares, y personas que tenían, ¿qué le digo yo?, antes del feriado bancario, 25.000 sucres, y eso era considerado, no sé, $1.000, después de ese feriado bancario, esos mismos 25.000 se convirtieron en 10. Y esa crisis económica generada por políticas neoliberales, generaron una migración ecuatoriana bárbara. Lo pueden revisar, no me crean a mí. Creo que el 10% de la población ecuatoriana está fuera de su país. Incluso es tanto que el gobierno del presidente Correa armó todo un plan de repatriación de ecuatorianos que estaban regados en el mundo para que regresaran a Ecuador. Incluso dentro de la Asamblea Legislativa del Ecuador hay diputados electos por los migrantes, porque son muchísimos. Pero esos migrantes no fueron noticia y no lo son, a pesar de que fueron por consecuencias directas de políticas neoliberales que se les aplicaron. Los venezolanos sí, y son millones. Bueno, hay números que hablan hasta de 10 millones de venezolanos que salieron del país. Un país de 30, imagínate cómo está ahorita Venezuela de vacía. Pero hablan y dicen, y siguen diciendo, y es por el régimen, es la crisis humanitaria. ¿Y qué es lo que genera esta narrativa? Disculpen que no sea tan a profundidad todo esto, pudiésemos incluso manejarlo con datos, eso es algo verificable. ¿Qué es lo que se busca con estas dos narrativas? No solamente tumbar un gobierno, un cambio de régimen, lo que llaman ahorita los técnicos de la ciencia política, sino fundamentalmente, y esto es lo más grave, armar una narrativa que no solamente afecta a Venezuela, sino que afecta todas las posibilidades de que se genere gobiernos nacionales populares en distintas partes de la región. Y es que Venezuela se convierte en el coco. No, mira, Venezuela está así porque es culpa del socialismo. Venezuela está así culpa de que el Estado intervino en la economía. Venezuela está así porque, Venezuela está así porque no acogió las políticas neoliberales. Venezuela está así porque no se adhirió a acuerdos comerciales que van en detrimento de la población. En fin, Venezuela está así por culpa de haberle dado confianza al pueblo venezolano de generar su propio destino. Y eso es algo que afecta a todos los países, pues, porque cualquier opción, ¿qué importa que ni nos conozcan?, que se oponga a la posibilidad que se oponga a las políticas neoliberales, ya lo identifican, no, este chavista, este es venezolano, quiere venezolanizar. Creo que ustedes conocen eso bastante. Y ahí la tarea difícil que se tiene, porque primero como no se manejan los medios,
no lo manejamos, porque no nos dan cobertura, no la dan, se empieza a tergiversar. Y entonces estamos, y con esto finalizo, a las puertas de una invasión militar declarada, confesa. Yo veía un video del comandante Chávez que le hacía una entrevista a una periodista colombiana, y la periodista colombiana miraba al comandante Chávez y le decía: disculpe, presidente, pero ¿usted no cree que es un poco paranoico con eso de que los Estados Unidos, año 2008, va a invadir a Venezuela desde Colombia? Y el comandante Chávez la miraba así como que, qué ingenua es. Y le decía: no estoy loco, pregúntale a Jacobo Arbenz, pregúntale a Salvador Allende. No les puedes preguntar porque están muertos. Los mataron la CIA. ¿Me entiendes? Entonces, estamos a las puertas de esa intervención que lo dicen abiertamente. Yo no sé si ustedes vieron un Twitter que publicó Marco Rubio, un senador por el estado de la Florida, alto antivenezolano, en donde decía lo que le espera a Nicolás, y apareció una foto de Gaddafi vivo y una foto cuando lo estaban torturando antes de matar. Y eso lo está haciendo un senador. John Bolton, jefe de seguridad, asesor de seguridad, de la administración de Donald Trump, a cada rato dice que todas las opciones, inclusive la militar, están por el tema Venezuela, porque hay que liberar al pueblo venezolano de la dictadura, de la crisis humanitaria, ¿no? Yo no sé si incluso lo vieron, que tenía una carpetita que decía 5.000 soldados a la frontera con Colombia. Soldados que están, búsquenlo, no me crean a mí, búsquenlo. Las denuncias del canciller Bruno de la República de Cuba, las denuncias que está haciendo Rusia de movilización de tropas en el Caribe y en la frontera con Venezuela. Miren, la frontera de Venezuela con Colombia, creo que es casi, no, la frontera de ustedes con Estados Unidos es como de 3.000 kilómetros, 3.500. Bueno, la de nosotros con Colombia, si no me equivoco, es de 2.700 kilómetros. Una frontera enorme, enorme, con pasos fronterizos, por ejemplo, como el de Cúcuta, en donde se dio el show el fin de semana pasado, en donde diariamente pueden transitar de un lado a otro 50.000 personas, porque viven en San Antonio, lado venezolano, pero trabajan en Cúcuta, lado colombiano, porque estudian en Cúcuta, pero viven en Venezuela. Es una frontera, una línea imaginaria. Hay gente que durante 200 años, 300 años ha estado en un sitio, en el otro. Y en esa situación estamos. No es una invasión contra Venezuela, no. Hoy en Venezuela se está peleando la posibilidad de que movimientos populares, nacionales, progresistas, que se planteen una posibilidad más allá del neoliberalismo, tengan cabida en este continente. Hoy eso se está jugando en Venezuela. Hoy en nuestro continente hay un rebrote de posturas fascistas, extremistas, que están hablando de que hay que erradicar el socialismo de América Latina, que en Sudamérica no puede volver a nacer el socialismo y la izquierda. Eso se está colocando hoy en el tapete. El presidente Donald Trump, durante su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, hace 5 meses, declaró abiertamente, búsquenlo, no me crean a mí, que la doctrina Monroe tenía que rescatarse. América para los americanos. Y eso nos compete a todos los latino-caribeños, a todos. Es absurdo que unas personas critiquen la violencia racista y xenófoba contra los centroamericanos de Donald Trump, pero avalen la invasión militar a Venezuela. Entonces, hoy la situación no es de que si yo creo que Nicolás Maduro tiene el bigote feo, o que Nicolás Maduro, que los venezolanos son muy cabeza caliente y hicieron mal las cosas. No,
Hoy la cuestión es defender los principios fundantes del derecho internacional, que es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos. Los problemas de Venezuela lo tienen que resolver única y exclusivamente los venezolanos, bajo el marco constitucional, no bajo un papel que traiga a otra persona y entonces ustedes van a empezar a hablar de aquí. No. La carta fundante de Venezuela se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 99 con una enmienda en el año 2009. Entonces, la invitación, les insisto, es convertirse en pregoneros, en ahondar una visión crítica. Yo con esto no les estoy diciendo que Venezuela es el país de Alicia. No, el país de las maravillas no existe. Nosotros tenemos problemas y problemas serios que tenemos que resolver, pero tenemos que resolver en paz, sin amenazas, sin una pistola aquí de que tienes que hacer esto porque si no esto. No. La única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar su sendero de estabilidad y crecimiento es a través del diálogo y la paz entre venezolanos. No le crean a ninguna persona que propone como posibilidad una guerra de intervención o una guerra fratricida entre venezolanos. La guerra no es la opción. La única opción que tiene Venezuela es la paz. Muchas gracias. Muchas gracias al primer secretario Ramsés Said Méndez por esta brillante exposición que nos clarifica la situación de Venezuela, la situación de su país en el mundo y que nos da una perspectiva como país México de lo que pudiera estar a la vuelta de la esquina con nosotros. Estamos doblemente obligados a apoyar a Venezuela porque es un país hermano, porque es un país que compartimos historia, que compartimos principios y visiones de futuro, pero también porque es un país que está en el filo de la navaja y ahí podemos estar muy pronto. Es muy interesante su plática, nos enriquece y nos permite conocer la verdad, con datos duros. Como bien dice el compañero, no me crean, créanle a los datos y bien que trae datos. Muchas gracias. Le vamos a pedir al compañero Ricardo que cierre esta sesión antes de abrir la sesión de preguntas. Bueno, sí, realmente esa es la intención, es tratar de entender qué es lo que está pasando con un pueblo que no está siendo libre para poder divulgar la situación real. Y ahorita tenemos información de primera mano que no hace otra cosa más que ratificar lo que ha sucedido. Y yo les recomendaría, aquí en el correo ilustrado de la jornada de hoy hay dos cartas, una que escribe el embajador en retiro Francisco Correa Villalobos, fue embajador de México, y que habla de algo que comentaba el diputado Virgilio hoy en la mañana, que me decía, diles por favor que lo que está pasando en Venezuela es la actitud de los Estados Unidos, que ha sido recurrente como un país que única y exclusivamente va a velar por sus intereses, los intereses de su mercado, de su poder, que no va a permitir que se violente esa capacidad de intervencionista que tiene. Es lo que está pasando y lo dice el embajador en retiro Francisco Correa. Y la otra carta es de Óscar González, ex embajador de México, que también habla, pero él habla de también lo que estaba comentando el maestro sobre, dice en su carta que México debería hacer una posición muy tajante en la Organización de Estados Americanos, que es una organización que no ha realmente cumplido con su cometido. Está
privilegiando una posición, tal vez porque su sede está en los Estados Unidos y no está realmente haciendo una labor de conciliación, una labor de pacificación, que sería una de las misiones por las cuales ha sido creado esto. Entonces, estos intereses de Estados Unidos y de otros países imperialistas o que tienen esa tendencia es lo que nos queda claro con esta intervención, con la plática que hemos tenido hoy. Me llama mucho la atención, es algo envidiable. México no tiene un sistema electoral como el que nos acaba de explicar Venezuela. Ya quisiéramos. Las elecciones de julio del año pasado en México no fue posible por la participación de todos nosotros que se hiciera lo que siempre han hecho. No nos íbamos a dejar y logramos lo que no pudimos lograr con las elecciones del Estado de México, que sí realmente hicieron lo que quisieron, pero ahora sí nos defendimos y tenemos que seguir luchando. Ojalá y algún día podamos tener un sistema electoral como el que nos acaba de explicar, que está invisibilizado por todas estas razones que nos acaba de decir. Y cierro nada más con esto de la doctrina Monroe, que es un juego de palabras y una retórica que para nosotros es muy claro, y nosotros podemos decir sí, América para los americanos, porque los americanos somos los que vivimos desde Alaska hasta la Patagonia, pero no, los gringos dicen que ellos son los americanos. Entonces cuando dicen América para los americanos, es América para nosotros, y lamentablemente esa visión no todo el mundo lo entiende como ellos lo quieren entender. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues vamos a proceder a abrir una ronda de preguntas con la atentísima y fuerte invitación a que sean 2 minutos máximo por persona para que podamos participar. Serían el compañero Juan, el compañero, ¿su nombre, compañero? Sergio. Sergio y otro Sergio. Muy bien, iniciamos, por favor. Sí, nada más pediría un poquito más de información sobre ese gran pecado que cometió Venezuela y lo que era la Gran Colombia, ¿no? Porque al final de cuentas Estados Unidos tuvo mucho que ver con desaparecer esta Gran Colombia y separarla en Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador. Pero aparte, un poquito antes, lo del Congreso de Panamá de 1826, porque ese es un gran pecado, es decir, pensar una patria grande para todos los americanos es algo contra lo que ha ido Estados Unidos. Eso sería nada más. Es una cuestión sumamente interesante. Eso es el 15 de febrero de este año se cumplieron 200 años del discurso de Angostura, un discurso que pronunció el libertador Simón Bolívar en la ciudad de Angostura, sur de Venezuela, a las orillas se le dice Angostura porque está del lado más angosto del río Orinoco, uno de los ríos más caudalosos del planeta, por cierto. Y en ese discurso es donde nace Colombia. Colombia, cuando decimos Colombia, hablamos de Colombia la Grande, no Colombia la Chica. En ese momento se llamaba Nueva Granada. Mira, en términos históricos, Bolívar fue una persona que respetó el principio del iutis possidetis iuris, ¿no? Y el territorio de Colombia la Grande era el territorio que formalmente contemplaba el virreinato de Nueva Granada, que era el virreinato de Nueva Granada con la Capitanía General de Venezuela y la presidencia de Quito, ¿no? Pero más allá de esas acotaciones históricas puntuales, que son importantes pero que no nos dicen nada, Bolívar entendía el asunto de la unidad. Es decir, les estoy hablando año 1819. En el año 20 años atrás se habían independizado las colonias norteamericanas, británicas en América, las 13 colonias. Pero es que no solamente se habían independizado, sino que habían iniciado el proceso de expansión, ¿no? Un proceso de expansión que era abierto, que era declarado. Les pongo un ejemplo.
en el año 19, tropas gran colombinas o colombianas llegan a la península de la Florida y la declaran república. Es decir, el bolivarianismo llegó a la Florida. Extrañamente, la Florida en ese momento era territorio español, pero quienes expulsan a los patriotas colombianos son las tropas norteamericanas, ¿no? Estados Unidos mostró neutralidad durante todo el proceso de independencia de lo que llamaban ellos Hispanoamérica, o como decía Bolívar, de la América Meridional. Entonces, a ver, Bolívar tenía claro el mapa de que solo Naciones Unidas y fuertes no me refiero solo en el tema militar, me refiero en el tema económico, en el tema político, podían hacer frente a lo que él ya presagiaba, que Estados Unidos estaba, ¿no?, llamado por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América Latina. A ver, si no hay alguien más visionario que él al respecto, no, hay otros, pero él que lo haya dicho en ese momento es bien interesante. A Colombia la desintegraron los intereses gringos. Hay un historiador venezolano que se llama Rufino Blanco Pombola, y él habla de los localismos y los localismos. Es decir, Páez pensaba en la patria venezolana, no en la patria colombiana. Santander pensaba en la patria neogranadina, no en la patria colombiana. Y el general Flores, que era venezolano, pero que pasó toda su vida militar y política en Ecuador, en Quito, pensaba en la patria quiteña. Se privilegió lo local, la ganancia fácil, y no la visión continental. Hay un libro muy bueno, se llama Historia de la Nación Latinoamericana, le escribe un argentino, José Abelardo Ramos, si no me equivoco. Ese es un libro que frustrante, yo lo catalogaría así, porque él devela cómo los intereses británicos, franceses, italianos, alemanes, portugueses, las potencias europeas, pero sobre todo del imperialismo norteamericano, fragmentaron la unidad latinoamericana que nació así. A ver, yo les hablo por Sudamérica y disculpen que me extienda. En la batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822, si no me equivoco, se libera la provincia de Quito. Una batalla que se peleó a más de 4.000 metros de altura. Y los ejércitos libertadores eran integrados por venezolanos, neogranadinos, quiteños y guayaquileños. Y era el ejército libertador. Pero voy más allá. Después de Pichincha llegan a Perú, y en Perú ocurren dos batallas trascendentales para la historia suramericana: Junín y Ayacucho. Pero el tema en Ayacucho es tan bárbaro que en Ayacucho peleó toda la región contra España. Habían batallones chilenos, habían batallones argentinos, batallones altoperuanos, batallones peruanos, batallones de llaneros venezolanos, neogranadinos, quiteños. 3.000 metros de altura. Una cuestión que es bárbara. Y lo digo bárbara porque la independencia en Sudamérica se conquistó unido. Para entender el proceso de independencia de las naciones suramericanas, se tiene que entender como un proceso uno, no Argentina, no, un proceso. Pero la historiografía tradicional amputó eso.
y entonces salen los Rivadavia en Argentina, saben los José Antonio Páez en Venezuela, que hablan de la venezolanidad. No, nosotros somos latinos caribeños, sobre todo nosotros los que manejamos el castellano como lengua materna. Entonces ese proceso es interesante. Y hay sobre el Congreso de Panamá un solo punto. El Congreso de Panamá fue en el 26 y según las crónicas, los agentes gringos y británicos sabotearon desde el día 1 hasta el día último las discusiones. Incluso países como Argentina, como Chile no enviaron nunca delegados. Pero un país que sí estuvo muy activo fue México en las deliberaciones que se dieron. Incluso México solicitó ser sede de la segunda, ¿cómo le diríamos? Reunión. De la segunda reunión, exacto. El Congreso de Panamá número 2 iba a ser en México. Y qué cosas tan injustas tiene la historia de que el punto que quedó en el aire era la posibilidad de conformar un ejército continental de la República recientemente independiente ante la amenaza de una potencia extrarregional. Y 6 años después es la primera invasión gringa aquí en México, a la que la región entera dio la espalda y se hizo la vista gorda, y le tocó a México solo enfrentar eso. Entonces Estados Unidos, ¿cómo le digo? En un análisis histórico, Estados Unidos ve a futuro, nosotros no hemos visto futuro, y hoy nos damos cuenta de eso con lo que están haciendo con UNASUR, con lo que están haciendo con la CELAC. Es decir, pasos agigantados que se habían dado en la región. Lo de la CELAC, miren, hay una cuestión increíble. En 200 años de historia, en Sudamérica no se había dado una reunión que aglutinara a los 12 presidentes de la región. Nunca. Y esa reunión se hizo en el año 2004 en Brasilia. Son los primeros pasos al UNASUR. Conocían los reyes de España, conocían al presidente de Francia, al canciller alemán, pero no era posible que los 12 países suramericanos convergieran en una reunión. Y hoy esa realidad volvió. Sí, hay que aprender de la historia. Sí, esa es la conclusión final que te diría. Muchas gracias. Sigue por allá el compañero Juan. Sí, perdón. Sí. Yo quisiera que nos ahondara un poco en la iniciativa que tienen de la recolección de firmas, esto para que los compañeros se enteren y seamos una forma de solidarizarnos con ustedes para esa recopilación. Perfecto. Miren, el presidente Nicolás redactó una carta dirigida al pueblo de Estados Unidos, no al gobierno, al pueblo, en donde él expone la necesidad de detener esta política belicista, injerencista de Donald Trump. Él dice que no solamente se va a cometer una injusticia contra el pueblo venezolano, sino que se va a llevar al pueblo de los Estados Unidos a una situación que tampoco tiene que llevarse. Pues. Es decir, el presidente Nicolás lo ha dicho, no permitamos que Venezuela se convierta en un nuevo Vietnam. ¿Y por qué Vietnam? Porque, vuelvo y les repito, no estamos hablando de un presidente que está solo, que no tiene apoyo popular, no. Hay muchísima gente, muchísima, no son 2 o 3. Entonces, bueno, esa iniciativa se planteó el objetivo en Venezuela de recolectar 10 millones de firmas, un tercio de la población más o menos, 50% de los electores del país.
y se amplió la posibilidad a que extranjeros firmaran también, pues. Nosotros tenemos un libro itinerante que está en la embajada, hoy está en otra actividad que había organizado la coordinadora, pero nosotros pudiéramos fácilmente facilitar las listas para que o bien ustedes se acercan, aquí ya hay compañeros que han ido a firmar a la embajada, o organizamos y ustedes, no sé, tienen las listas y después nos las hacen llegar a la embajada. Pero fundamentalmente es eso, pues. Una iniciativa como esta surgió en el año 2015 contra el decreto Obama. Ese decreto que nos dijo que éramos una super amenaza a la potencia nuclear. Y por ahí va encaminada, pues un poco llamar a la sensatez y a la opinión pública. Que eso es fundamental. Es decir, que sensibilizar a esas personas que todos los días están leyendo los periódicos y están diciendo sí, al dictador hay que matarlo, o sí, al dictador hay que sacarlo del poder. Sensibilizar a las personas, fundamentalmente eso. Bien, gracias, compañero Sergio. Sí, por favor. Brevemente, está la argumentación del compañero, fortalece nuestra propia argumentación, porque los medios, la prensa, la radio, la televisión, a cada instante están insistiendo en estos argumentos que el imperialismo difunde a través de las fake news o las noticias falsas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a través de eso todavía también es muy importante hacer participaciones. Recuerdo que recibimos la convocatoria de la coordinadora de solidaridad con Venezuela para que el día de mañana participemos en una marcha que va a partir del Zócalo a las 4 de la tarde y se dirigirá a la Embajada de los Estados Unidos. Es muy importante hacer todo el esfuerzo para ir, para invitar, porque pues es necesario que nos vean en las calles también, es dar la batalla ahí, porque la campaña es brutal en contra del régimen venezolano. Y entonces tenemos la frase que defender a Venezuela es defender a México y a América Latina. En ese motivo debemos participar, fortalecer nuestra argumentación y rebatir a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, inclusive para delimitar lo que es la verdad y lo que están difundiendo las calumnias. Es todo. Gracias, compañero Sergio. El compañero y después al otro compañero Sergio. Sí, muy buenas tardes, bienvenido, tanto gusto. Nosotros tuvimos una cosa similar por muchos años en la cuestión de la desinformación. Y la verdad que esta elección de 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador fue gracias a las redes sociales. Nosotros también estábamos ahora sí que manipulados por los medios de desinformación que eran las grandes empresas como Televisa y TV Azteca, y las redes sociales fueron las que nos abrieron los ojos, o abrieron los ojos a mucha gente, y entre el hartazgo y que hayan abierto los ojos fue como realmente se ganó esta elección que se ganó el año pasado. Entonces la invitación, la sugerencia es ¿por qué no hacer la información por medio de las redes sociales? Las redes sociales aquí en México fueron un factor fundamental para hacer el cambio de régimen. Esa es una parte. Por la otra parte, la pregunta es ¿qué se puede hacer para evitar el bloqueo? O sea, ¿cómo se puede participar? Hay gente, países mexicanos, y la pregunta es también, ahí viene, ¿qué pasa con China y con Rusia? ¿Están realmente en el ánimo de ayudar a Venezuela contra el bloqueo? ¿O son meros espectadores? ¿O qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, esas son las preguntas que... Sí, bueno, nosotros tenemos redes sociales desde la embajada. Sin embargo, pues bueno, yo soy bien escéptico a una posición personal, ¿no?, de lo que se puede alcanzar desde allí. Es decir, lo que el diputado comentaba de los bots, de los trolls,
Es decir, nosotros no tenemos ni idea de lo que la Big Data puede estar haciendo ahorita en este momento y creemos que podemos estar incidiendo y no estamos incidiendo nada. Hay muchos que hablan de que lo que ocurrió con el Brexit fue a consecuencia del uso de las redes sociales, ¿no? Lo mismo que ocurrió con Donald Trump. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos, son trincheras de batallas que no hay que abandonar y que nosotros las usamos. Pues nosotros tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en Twitter, búsquennos como Venezuela en México. Ahí nosotros normalmente estamos publicando documentos, cosas que sirvan para el debate diario, ¿no? Miren, hay uno en particular que les quiero recomendar. Lo hace la unidad de debates económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Les voy a leer dos párrafos. Dice: la unidad de debates económicos de la CELAC ha realizado un estudio en el que demuestra, esto no es opinión política, no, esto es un estudio que hizo una unidad de un think tank latinoamericano. Un estudio en el que demuestra que el bloqueo financiero internacional a Venezuela desde el 2013 es el principal responsable de la crisis económica actual. Este bloqueo supuso la pérdida de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, según uno de los escenarios planteados dentro del modelo macroeconómico de consistencia que se utilizó. El estudio subraya la importancia capital de los bloqueos financieros para estrangular la economía de un país. Los ataques externos a la capacidad económica y productiva de una nación pueden acabar con la misma en cuestión de pocos años y, en los últimos tiempos, suelen ser el preludio a una intervención militar. En este sentido, los autores advierten que la supuesta crisis humanitaria y la migración de centenares de miles de venezolanos tienen su origen en el boicot económico de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, el gobierno estadounidense justifica una eventual intervención en esa presunta catástrofe humanitaria y en la emigración masiva que su bloqueo precisamente habría creado. Hay situaciones que son complejas. Es decir, nosotros estamos en presencia del advenimiento de la consolidación de un mundo multipolar, pero todavía no está consolidado. Lo estamos viendo, vemos que está en la esquina, vemos que China es la segunda economía mundial y que en 10 años va a ser la primera. Vemos que Rusia sigue manteniendo su posibilidad real de competir militarmente con los Estados Unidos. Vemos que la India ha estado teniendo un desarrollo económico y militar vertiginoso, lo mismo que Turquía, lo mismo que Irán. Es decir, efectivamente existe un surgimiento de un mundo, Chávez no lo llamaba multipolar, decía multicéntrico. Pero eso todavía no está. ¿Y por qué lo digo? Porque les pongo dos ejemplos sencillos. Para hacer transferencias internacionales de un banco en Argentina, un banco en España, o de un banco de Venezuela, o un banco de México, se utilizan, o el sistema financiero internacional actual, hegemonizado por Estados Unidos, por cierto, utiliza dos sistemas. Uno es el sistema SWIFT, ¿no? Cuando uno envía la transacción le dice, ¿cuál es el código SWIFT? Y son unas letricas. Ese código SWIFT es uno y el otro es el código ABA. El código SWIFT es exclusivamente estadounidense, control estadounidense, y el sistema ABA es control europeo estadounidense, no hay más. Países enteros como Irán han sido excluidos del sistema SWIFT. No pueden gestionar transacciones internacionales, no pueden, ¿no? Entonces eso crea un dilema, más que un dilema, es el mega problema.
porque, a ver, en el caso venezolano, Venezuela es un país tropical, en Venezuela no se produce un gramo de trigo, el trigo lo tenemos que importar, ni lo importo con qué, decimos en Venezuela con chapa. Se necesitan divisas, fundamentalmente dólares, pero sí el dueño de la moneda, porque el dueño de los dólares es Estados Unidos, te impide comercializar con eso, y lo impide de muchas maneras, persiguiendo al banco que te permite tener cuentas, y entonces el banco dice, mira, yo prefiero no meterme en problemas y te cierro la cuenta, o lo hace por convicción, te voy a cerrar la cuenta, o incluso persecuciones a la empresa que te lo está vendiendo. Hay un documento de la Cancillería, con gusto se los hacemos llegar, en donde habla de que grandes laboratorios como Pfizer han parado el envío de los medicamentos ya pagas por el Estado venezolano para evitar ser sancionado por los Estados Unidos. Ojo, eso no es nuevo. Cuba tiene 60 años en este juego macabro. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Por ejemplo, la comercialización con una cesta de moneda. Es decir, si yo voy a comercializar con Rusia en nuestro comercio, evitar el dólar y hacerlo en rublo, por ejemplo. Con China, hacerlo con yuanes. En Venezuela ahorita surgió la posibilidad de una criptomoneda a través del blockchain, algoritmo. Alguien puede recibir en cuestiones de minutos una transferencia internacional sin pasar por el sistema financiero internacional. Entonces, a ver, efectivamente hay posibilidades. China es el primer socio comercial de Venezuela, y Venezuela es el primer socio comercial de China en la región. Con Rusia igual, pues. Si algo que cimentó el comandante Chávez en la Revolución Bolivariana fue la creencia de que la diplomacia tiene que ser multicéntrica, no amarrarnos con uno. Y yo creo que eso es, no estoy seguro, que es una de las grandes cosas que ha hecho la revolución y que nos ha permitido hoy, a pesar de todos los vaticinios que va a caer mañana, pasó mañana, el 2 de febrero, el 4, el 23, el 2, a pesar de todo eso, que hoy el gobierno del presidente Nicolás Maduro siga gobernando en Venezuela, porque tiene alianzas estratégicas, no solamente con China y Rusia, porque esa es otra narrativa. Venezuela escoge el imperialismo, no quiere el imperialismo gringo, busca el imperialismo chino, o busca el imperialismo ruso. No es imperialismo, es política multicéntrica, es diversificar las relaciones internacionales. No es solamente con Rusia, no es solamente con China, también es con Turquía, también es con Irán, también es con la India, también es con Sudáfrica, y nos encantaría que fuera fundamentalmente con la región. Pero bueno, no se puede, o no han querido. Sergio, permítame, Sergio, y luego compañero. Sí, nada más, ¿no han pensado el gobierno venezolano en demandar por haberse apropiado de las cuentas de Silvio? Sí, mira, tengo entendido que ya inició una querella en Estados Unidos, pero de ahí no sé qué pasa. Adelante. Sí. Bueno, por lo que nos dice el primer secretario, tengo claro ahora que la salida para nuestros países es solamente unidos, América unida va a poderle hacer frente al coloso, porque nos ha oprimido, y mi país es el primero que ha sufrido este embate al quitarnos más del medio territorio, ¿no? Los lugares más ricos en petróleo, lo que está buscando es Cuba. Estados Unidos es el país que más petróleo consume en el mundo y tiene el déficit más grande de ese combustible. Si no nos unimos, va a pasar
que están creando consenso, lo vemos a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que falta para invadir a Venezuela? Crear el consenso, el beneplácito de las naciones, es decir, sí, hay que derrotarlo. Eso es todo, gracias. Yo te quería comentar precisamente de lo que comentas de lo que dices del petro. Se genera la alternativa de la criptomoneda respaldada en materias primas como lo es el petróleo y el petróleo, ¿no? Respaldado en oro. Entonces, en ese sentido, se está abriendo un sistema de pagos, el Instex, no sé si estás centrado, que se está generando entre Irán y Europa, ¿no? Precisamente ya para darle la vuelta al sistema SWIFT, ¿no? Aquí dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera se ha instrumentado el petro para fortalecer el intercambio de bienes y servicios dentro de Venezuela? Eso en caso de que lo estén haciendo, ¿no? Y en segunda, el bloqueo económico, lejos de impactar desde la óptica del comercio electrónico o del sistema de pagos, tengo yo entendido que el problema como tal es el bloqueo de las rutas comerciales, ¿no? Para recibir lo que se esté comerciando, lo que se esté comprando del exterior hacia adentro de su país. Entonces, aquí en este sentido es, ¿en qué contribuiría, ¿no?, integrarse a un sistema alternativo al SWIFT si precisamente el consenso del orbe, de la región, bloquea los caminos de comercio con Venezuela? Esas son las dos preguntas. Tú sabes que, a ver, afecta no solamente en la ruta de comercio, también en el sistema financiero. Claro. Hay un tema puntual, que no solamente es el caso venezolano, que ese es otro detalle. Hablar de Venezuela con sus matices, con sus particularidades, es hablar de otro país cualquiera de la región, porque los problemas son prácticamente los mismos, ¿me entienden? Venezuela, como ustedes saben, está inserta, a palabras de Manuel Wallerstein, en el sistema mundo como un país periférico, proveedor de materias primas, en este caso de petróleo, y somos especialistas en eso. El 95% de las divisas que produce Venezuela las produce por concepto de venta de petróleo. El 95%, por cada 100 dólares que entran a Venezuela, 95 son por petróleo. Eso nos demuestra, para los conocedores de la economía, que somos un país vulnerable al sector externo. Cuando los términos de intercambio cambian, bajan, cuando nos pagan menos por lo que nosotros vendemos, nos genera un problema a lo interno, ¿no? Eso es macroeconomía. Ese problema interno se resuelve fundamentalmente de dos maneras: reduciendo el gasto público y todas estas políticas neoliberales que ustedes y yo conocemos, o lo que hacen muchos países, es normal hacerlo, solicitar endeudamiento para llenar el hueco que queda. Eso es algo que hace gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos amarillos, verdes, todos, porque así funciona el sistema internacional. Venezuela, por ejemplo, se le ha vetado la posibilidad de financiamiento externo, y entonces el hueco que deja la caída de los precios del petróleo no lo ha podido llenar, y eso genera un problema. Y alguien me pudiera decir, bueno, pero un banco es libre de prestarte plata o no prestarte plata, pero eso no es así tampoco. Hay un tema, no sé si lo conocen, el asunto de las calificaciones. Sí, claro. Es decir, Venezuela está calificada peor que Yemen y que Siria, que son países en guerra, y eso nos implica pagar más intereses.
dinero que se tiene que erogar, que pudieran utilizarse para otra cosa. Pero más allá de eso, les insisto, el tema de la persecución de las cuentas, de que el Banco Central de Venezuela se le cierre la cuenta en el Citibank, se le cierren las cuentas al Banco Nacional de Desarrollo, al BANDE, en el Commerce Bank, que Novobanco no quiera servir más de intermediario financiero para las cuentas del gobierno venezolano. Entonces, mover el dinero es un problema. Tanto es así que ya Venezuela no está vendiendo, y esa es otra razón más que tienen los gringos, ya Venezuela no vende el petróleo en dólares. Si no puedes comerciar con dólares, busca otra moneda, que es el euro. Pero no sería raro pensar que la Unión Europea pueda sumarse a las sanciones que ya ha puesto Estados Unidos. Entonces, es una situación compleja que se ha estado buscando de resolver. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es que los barriles de petróleo, creo que son 400.000, 500.000, no tengo el dato fijo, que Estados Unidos va a dejar de comprar, ¿no? Porque no nos va a comprar más petróleo, ya se están negociando con la India. Porque nosotros vendemos algo que se compra. Sí, claro. ¿No? Tampoco es que estemos atados de mano. Pero crear esas rutas comerciales no es lo mismo, así como para los Estados Unidos no es lo mismo exportar petróleo de Arabia Saudita, 4 días de camino, costos mayores, y es preferible hacerlo de Venezuela. Para nosotros es lo mismo, pues. No es lo mismo venderle a Estados Unidos, que está 4 horas, a venderle a la India o venderle a China, pero se hace, pues. Se hace. Entonces, efectivamente, por eso es que se habla de un bloqueo económico, financiero y comercial. Los puertos venezolanos hoy están catalogados como puertos de guerra, y eso aumenta los costos de las navieras, pues. Las navieras no quieren llegar a Venezuela. Como es negocio privado, ellas están libres de no llegar a Venezuela. Y en ese sentido, observamos, digamos, la inflación, la hiperinflación y toda esta cuestión del bolívar yéndose hasta el piso, y la innovación tecnológica del blockchain aplicada al petro, que al final de cuentas la tecnología únicamente se traduce en un sistema de pagos, en un libro contable público, ¿no? Que respalda el criptoactivo en una pertenencia real, algo físico. Sí, que está ahí. Que está ahí. En ese sentido, es similar, que digo, tiene similitudes, aunque es muy distinto a cuando, por ejemplo, Argentina hizo el peso convertible y respaldó su convertible en oro, ¿no? Entonces, obviamente, se dieron una gran vida los argentinos en ese pequeño periodo, y al final... Muy pequeño, por cierto. Muy pequeño, pero lo lograron hacer, y el costo, pues, fue vaciar los almacenes de oro, ¿no? Entonces, aquí el tema es, al exterior Argentina tuvo, digamos, una pequeña expansión. Quienes tenían pequeño capital y pudieron salir al extranjero a invertir en negocios, en empresas, lo que sea, lograron como tener esto. El tema aquí es, la expansión monetaria le permite a un Estado capitalizar su gasto público, ¿no? Pero cuando tú tienes una moneda que está fija a tu producción real, entonces no puedes emitir más allá de lo que produces. Correcto. En este sentido, ¿cuál es la política que se puede adoptar para que el petro sea una moneda de uso común dentro de la vida de los venezolanos al interior, y lo que nosotros conocemos como dinamismo económico traducido en la velocidad monetaria? O sea, que el dinero se use. Sí, y eso es un tema de confianza que no es fácil. Pero a lo que yo voy, se está... Sí, por ejemplo, ¿qué te digo? Hay parte de los subsidios que se están dando por todo este tema de la guerra económica y
y tratar de solventar los problemas de la hiperinflación, subsidios monetarios se dan en la criptomoneda, ¿no? Pero es un tema. A ver, eso no es, Sí, claro. ¿entiendes? Porque tú decirle a una persona que ya no le vas a entregar el billete, sino que todo lo va a hacer a través de un código de barra, yo no sé si ustedes han visto una serie que se llama Black Mirror. Sí, claro, buenísimo. A lo Black Mirror de tic, ya puedes comprar, ya puedes pasar. Eso es, a ver, eso es innovación tecnológica, Claro. pero nos tenemos que pasar Es una cultura, es un cambio claro, cultural. porque ¿qué es lo que te da el papel moneda? Es la garantía. Ese papel no vale nada, porque es un papel, Confianza. pero la confianza que tenemos de que ese papel sí vale. Entonces, es como... Por eso es que le digo que ahorita en Venezuela están pasando unas cosas... Muy revolucionarias, claro. Claro, ¿me entiendes? Porque es lo que pero ¿qué te garantiza ese criptoactivo cuando se empiece así? Figúrate tú, les digo más, esto aquí podemos pasar toda la noche. Por favor. Hoy o ayer, no recuerdo, se está permitiendo el envío de remesas en varias criptomonedas. Es decir, yo le quiero enviar dinero a mi mamá, ya no le voy a enviar dólares, pues. Sí, ¿no? Le envío Bitcoin, le envío Litecoin, le envío Ether. Ripple. O sea, ¿cuál es el que se utiliza mucho en Venezuela? ¿El Monero? No, hay uno específico. Y ella ya tiene el Litecoin, ¿no? ella ya tiene su no es blockchain, ¿cómo es que su criptoactivo? No, el monedero. Ah, ok. Su billetera digital. Sí. Su billetera digital. Entonces yo le paso a mi mamá. Compro aquí Bitcoin, le paso a mi mamá. Toma, mamá. Y ella por la digital. Claro, es un tema, pues hacerle eso a mi mamá es un asunto cultural. Claro. Asunto cultural. E imagínense cuando empezó a circular las tarjetas de crédito. Que eso era todo un tema. Bueno, eso ahorita está generándose en Venezuela. Y lo tenemos que hacer porque es la necesidad de saltar el bloqueo y saltar sobre todo el ataque a la moneda. Miren, contra el bolívar se vieron cuestiones bárbaras. En Paraguay es un país que queda a más de 7.000 kilómetros de distancia de Venezuela. Bueno, imagínense, nos separa Brasil. Sí, pues sí, básicamente. Nos separa Brasil. Cosa pequeña. Y en Paraguay confiscaron, ¿cómo lo llaman acá? Contenedores, ¿sí entienden el contenedor? Sí, contenedores. Contenedores de papel moneda venezolano. La gente se queda así, ay, pero qué raro, el bolívar no es una divisa, el bolívar sirve para comprar en Venezuela. Bueno, parte de la guerra económica. Contrabando de billetes, para que la gente no tuviera billetes y se empezara a emitir más billetes. Una inflación. Muy claro. Por eso es que cuando estudiosos, investigadores como Pascualina Curcio Notela dice que la inflación en Venezuela es inducida, empiezan estos doctores de Chicago, de Harvard, no, que estoy una loca, que no. Porque, a ver, y no es el caso de Venezuela. Estudios, lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ocurrió en Zimbabue, lo que ha ocurrido en un montón de países cuando tú le empiezas a atacar la economía y fundamentalmente la moneda. Ese dólar que se cotiza no por las variables macroeconómicas como expansión monetaria, emisión de billetes o como por ejemplo producción de bienes y servicios, sino que de repente del lado contrario a la frontera, en una computadora te están diciendo yo quiero que hoy el bolívar valga tanto, clic, y eso te empieza a marcar la economía. Es decir, en Venezuela se han estado viendo cosas bárbaras, maquiavélicas, pues. Que el tipo de cambio te amanezca en un precio y finalice la tarde en otro, teniendo un dólar controlado por el Estado, porque el Estado es el que produce los dólares, el sector privado no lo produce. Hay un autor, Mario Sanojo Obediente, que él es antropólogo, pero tiene un libro que se llama Historia Económica de Venezuela, en donde habla de que los empresarios venezolanos son jugoneros.
que lo que hacen es pedirle dólares al Estado. Yo en una ocasión traté de explicárselo a empresarios de acá mexicanos y ellos se quedaban así como que, ¿por qué tienen que pedirle dólares al gobierno? Bueno, pues no lo producen, no exportan nada, y lo que se consume a lo interno o es producido para el mercado interno, el mercado venezolano, o se importa. Y ahí... Permítete, ok, perdón. porque hay otra compañera ya, Rosa María, que quiere participar. A ver, Sí, no se hace un diálogo. a mí Nada de bueno tampoco. me causa mucha inquietud en la situación que hemos vivido en Latinoamérica en estos términos. Hemos visto cómo la injerencia de Estados Unidos en muchos países de nuestra América han tenido como aliados, por decirlo así, a las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto en diferentes países, ¿no? Chile, Pinochet, Argentina, en fin. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas actual en Venezuela? Mira, y eso es algo incluso que tiene comprobación histórica. El ejército venezolano, el lema es forjador de libertades, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se formó en el fragor de la Guerra de Independencia. Es decir, eran las llaneras y los llaneros que se enlistaban. Y ¿cómo le pudiéramos llamar? La conformación del ejército, de la Fuerza Armada, es una conformación popular. Es decir, en Venezuela no es, por ejemplo, como en otros países, sobre todo sureños, en donde ser militar es ser de una casta. No. En Venezuela, bueno, tanto que la Fuerza Armada parió el comandante Chávez, que es un sambo. Sambo en Venezuela es la mezcla entre negro e indio. Y él se decía, yo soy sambo. Eso velo en otras Fuerzas Armadas es bien raro. Pero no solamente esa conformación de la Fuerza Armada, no solamente del ejército, de toda la fuerza, de la aviación, de la marina, de la Guardia Nacional y del ejército, sino que se cambió la concepción, la doctrina militar. El golpe de Estado del año 2002 develó que la revolución no podía estar garantizada única y exclusivamente por la estabilidad que tuviera o el afecto o no que tuviera la Fuerza Armada al proyecto de constitución que está, porque hubo una fracción de la Fuerza Armada que se rebeló, secuestraron al comandante Chávez, se lo llevaron a una isla y estaban próximos aviones gringos a llevarse, quién sabe para dónde. Y entonces se cambió la doctrina, y la doctrina toma la figura de la unión cívico-militar, porque fue lo que pudo derrotar el golpe de Estado. Es decir, sí, hubo militares patriotas que se opusieron y rescataron al comandante Chávez, pero lo hicieron fundamentalmente porque había un pueblo movilizado presionando para que lo hicieran. Esos días en abril, bases militares completas fueron rodeadas, no por militares, por gente molesta, exigiendo que querían que el comandante Chávez volviera. Entonces, esa doctrina se implantó. Y no solamente se implantó, sino que se creó un quinto componente de la Fuerza Armada, que es la milicia, que es el pueblo, eres tú y soy yo, con entrenamiento militar, que supera por 10 a la Fuerza Armada regular, con entrenamiento militar, les insisto. Yo quedé asombrado con los últimos ejercicios militares que se hicieron. Esa doctrina militar en Venezuela se llama Unión Cívico-Militar, Guerra de todo el pueblo, que es la defensa del territorio. No es competencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es competencia de todo el pueblo. Todo el pueblo. Como en Cuba. Correcto. O vamos a decirlo con nuestras particularidades, pero es muy parecido a eso.
creo que en Cuba lo llaman los CDR, algo así. Nosotros tenemos la estructura y eso garantiza, eso está avalado constitucionalmente a través de las leyes y es lo que ha garantizado, se convierte en un escudo pues de contención. Pero no es lo mismo pensar en una estructura militar tradicional de 250.000, 300.000 efectivos, no sé cuántos tengan, no sé, 20 tanques, 40 aviones, en fin, a tú pensar unidades de batalla de 50 personas que te están defendiendo una calle. Y como esa calle, 100.000 calles en el país. Entonces, eso es garantía. Eso es garantía. Eso es garantía de revolución, eso es al país lo tiene que defender la ciudadanía, ¿me entiendes? La ciudadanía. Muy bien, vamos con la compañera, cerramos con el compañero. Esa era mi pregunta. Muchas gracias por estar aquí, por su presencia. Esa era una de mis preguntas y la otra era, ¿cuál es el escenario ante ya veo yo una posible intervención militar ya directa de Estados Unidos? Mira, yo creo no. El único escenario real posible y que se tiene que imponer es el escenario de la paz. Lo otro es pensar otras cosas que yo creo que uno no debe desgastarse. Ahora, como dice el presidente Nicolás, es prepararnos para la defensa de la paz. Para la defensa de la paz. En Venezuela tiene que prevalecer la paz. Ya lo otro que te digo ya son especulaciones. Nosotros tenemos que garantizar la paz. Lo que ocurrió el sábado se cerraron la frontera, los guarimberos intentaron meterse, yo no sé si vieron los reportajes, la gandola que quemaron. Cuando empezaron a investigar tenían los pertrechos para iniciar una situación violenta. Guayas, máscaras antigas, hay unas cuestiones que ya le decimos Miguelito, que son, yo no sé, pues aquí yo no lo he visto, en diciembre en Venezuela se quema mucha pólvora, pero no cohetones, no, son como, nosotros le decimos fosforitos, de estos que tú los prendes, los lanzan, explota, ¡pah! Pero no es paloma, bueno, allá le dicen fosforito. Los miguelitos son esos fosforitos puestos que explotan y tienen vidrio, y también son, ¿cómo les digo? Pedazos de lámina. De manguera, que les pasan clavos de acero. Y entonces esos miguelitos los ponen en el piso para que cuando pasen los carros los ponchen los cauchos y entonces no puedan. A ver, eso son tácticas guerrilleras que utiliza la oposición. No, yo no estoy inventando nada, ahí están. Y bueno, las gandolas que iban a llevar supuestamente ayuda humanitaria tenían pertrechos de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la población de la frontera junto con la Fuerza Armada Nacional Bolívar? Garantizar, si ellos querían hacer los desastres del lado de allá, pero que del lado de acá se mantuviera. Y sí, hubo situaciones de violencia, hubo situaciones generadas que pretendían causar problemas mayores, pero no se logró. A eso es lo que dice el presidente Nicolás, que hay que defender la paz. Pues la paz se defiende así, ¿no? Con un pueblo movilizado, consciente. Y véanlo, miren, yo los invito, vean las movilizaciones que convoca no solamente el partido de gobierno, la gente que apoya a la revolución bolivariana. Eso es increíble, la cantidad de gente. Y cómo, a pesar de la guerra económica, del bloqueo financiero, de la crisis económica que está viviendo el pueblo venezolano, o una buena parte, sigue en defensa de su proyecto, porque es de él, se parece a ti, ¿me entiendes? Nicolás es un camionetero, como un autobusero, le decimos nosotros, como cualquier otra persona del pueblo. No es un tipo emperifollado que te habla 15 idiomas. Yo no estoy denigrando eso para nada, la técnica es importante, pero es un presidente que se parece a ti, que habla como tú, ¿me entiendes? Eso es muy importante, que el proyecto político se parezca a su gente.
Si no, Muy bien. Vamos con el compañero para cerrar, por favor. Pues a mí me da, lo entiendo lo que está pasando en Venezuela, porque el problema principal es la riqueza, y en donde de alguna manera los intereses de Estados Unidos siempre ha sido tener injerencia en el país para poderlo explotar y que el beneficio no sea para el pueblo. Y en la medida en la cual sea un militar que esté como presidente o sea un civil que no se discipline y que no acceda a las peticiones de ellos, es un enemigo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bloquearlo económicamente, mediante la influencia de la comunicación, decir cosas negativas y falsas, que de alguna manera no son verídicas, y como la gente pues prácticamente se deja guiar por la información, la desinformación más bien dicho, esa es la situación. Considero que Guaidó de alguna manera es traidora a su país, porque todavía ni asume el poder y ya está diciendo que va a vender la industria petrolera. Todavía ni siquiera está en el poder. Claro está que esta persona ya ha tenido comunicación con los Estados Unidos, con la embajada. Y en la embajada, pues prácticamente sabemos que no hay pura gente que va a trabajar para ese servicio. Está la CIA, el FBI, la DEA, hay muchas policías ahí que de alguna manera son los que se encargan de estar investigando el país como está, en donde le duele, y precisamente son los que están actuando. Cuando Maduro dijo que se retiraran del país, no sé si hasta la fecha todavía se fueron, pero yo creo que no. La situación es de que siguen trabajando y están haciendo como siempre su trabajo por abajo, por donde sea, porque tienen libertad. Entonces es un país que no va a permitir que ningún país de América Latina se pueda unir, se reorganice realmente como americanos, y siempre va a estar dividiendo a los países con la finalidad de que el que no está conmigo está en contra mía, y entonces comienza la invasión. Entonces pues prácticamente tenemos a un país que no nos va a dejar desarrollar. Entonces qué bueno que de alguna manera exista este país de Venezuela, que dé la lucha, que el pueblo responda y que dé una muestra para América Latina, que organizados, cada país que se organice internamente y después se organicen todos los países de América Latina, no nos van a poder hacer lo que están haciendo hasta ahora. yo a eso agregaría una cuestión que yo creo que ha sido nefasta, y es que sectores de la clase política opositora venezolana llamen abiertamente a la intervención militar. Eso es nefasto. Es decir, eso es entregar las posibilidades de hacer política que la tienes tú como venezolano a personas ajenas. Es decir, ver a ese señor diciendo que ellos contemplan cualquier acción para solucionarlo, o incluso decir que la Asamblea Nacional pudiera aprobar la intervención, ellos se acogen a un principio aberrante que se llama responsabilidad de proteger. Bajo ese principio de responsabilidad de proteger, dividieron Yugoslavia y bombardearon Siria y Libia y todos estos países masacrados por los gringos. Entonces yo creo que eso es lo peor, ¿me entiendes? Eso ha sido lo más doloroso, que se termina de evidenciar la necesidad que tiene Venezuela de una oposición seria, que haga política, Política es diálogo, es construcción de consenso, no es barrer al oponente.
No es echarle candela porque es chavista y piensa distinto a ti. Eso es traición a la patria. Pues muchas gracias.